Buenas tardes a todos, bendiciones. Estamos comenzando nuevamente con esta segunda parte en Facebook y cuarta en YouTube porque los vídeos se cortaron en tres partes, pero está toda la enseñanza en el canal de YouTube. Eh, voy a aclarar unos Voy a aclarar unos interrogantes que me han hecho. Acuérdense que di mi número, ¿no?, de teléfono para que se comunicaran conmigo. Y hay personas que han preguntado, escúchenme en esto bien atentamente porque quiero resolver unas dudas que son, para los que han leído la escritura, son básicas y son entendibles. Pero para aquellas personas que no se han leído toda la escritura, pues van a ser una montaña, ¿no? Van a ser algo muy, muy grande. Bueno, empezamos. Hay personas que nos dicen, o sea que si yo me casé delante de la iglesia católica o de curas, escúchenlo bien, me dicen según lo que usted dijo, entonces no estoy casado, o casada, o sea que me puedo buscar ya pronto una pareja que necesito. Pero entonces ahí viene la respuesta. La escritura dice que todas las autoridades que existen en la tierra fueron dejadas o tienen la aprobación de nuestro Dios. Ojo a esto. Incluso los que abusan, los que dañan, los que pervierten la ley, estando en un cargo de autoridad. ¿Entendido? Entonces, todos los que, cuando yo expliqué esto en la enseñanza, era que si una persona que no estaba en autoridad, las iglesias que están constituidas legalmente están bajo autoridad. Los que no están bajo autoridad son los que no están establecidos legalmente. Como decir un amigo o yo que sé, una persona en un viaje dice, ven y te caso con tu novia, con tu amiga, con tu amigo, y da igual, yo los caso, que yo me sé todo eso, y les hace una supuesta ceremonia. En ese caso eso no tiene ninguna validez. Pero por eso dice el Señor que nosotros debemos someternos a todas las autoridades. Y hasta el punto, ojo, hasta el punto de, porque ese es el punto que voy a desarrollar ahora, porque estaba mirando precisamente algo que le dije que está en los libros por PDF que les compartí acerca de estos estudios de lo que es, escúchenlo bien, el Jesús griego y el Mesías hebreo. Y entonces acerca de esos temas es que aprendemos mucho, porque nosotros, acuérdense que el título de lo que estamos viendo es la falsa doctrina de la Trinidad, o Trinidad falsa doctrina. Entonces espero que eso quede resuelto, ¿no? O sea que no es de que ahora me puedo volver a casar porque yo me casé en lo católico y según yo creo los católicos no son la iglesia. No, estás casado y ya está. Deja de buscar excusas. Estás casado. Solo que vuelvo y repito que hubiera sido alguien que no fuera, por eso dije un falso cura, dije, o un falso sacerdote, falso que no está bajo esas autoridades, eso es falso. Pero si está bajo las autoridades, están registrados, están bajo autoridad. Eso es algo que, ¿no? Para que quedara claro. Ahora sí, vamos a seguir con el tema que nos atañe, que estábamos encontrando, ¿no? En la escritura vamos a ir, sí, vamos a ir, quiero aclararles unas dudas que veo que son pertinentes aclarar de estos temas y son las siguientes. Vamos a ir todos a Mateo 23, Mateo 23. Todos vamos a ir a Mateo capítulo 23 y les voy a leer varias versiones de Mateo 23 porque es tremendo lo que la palabra nos enseña de este capítulo. Mateo 23, denme un momento que busquen la versión que estoy queriendo
colocarles para enseñarles lo tremendo de la escritura. Por eso todos tenemos que tener, hay una aplicación que se llama Holy Bible y es buenísima porque trae muchas versiones de la escritura. Trae la Reina Valera, trae la Biblia del Oso, trae la Biblia Plenitud, la Biblia de las Américas. Y entonces quería compartirles porque en la Biblia del Oso hay unas enseñanzas muy bonitas acerca precisamente de este tema que estamos mirando, pero no la encuentro ahora mismo. La Biblia del Oso es una traducción muy antigua, que se salvó gracias a que una persona escondió esa Biblia y para camuflarla puso la imagen de un oso en la portada y entonces no la dieron como Biblia y quemaron todas las Biblias. ¿Quién haría eso? El Vaticano quemó todas las Biblias en el siglo V, hicieron una quemazón de libros porque la gente sabía, muchos supieron de esto que estamos estudiando hoy y se revolucionó la iglesia en el siglo IV al V, hubo una revolución en la iglesia romana tremenda y por eso ellos quemaron, pero esta Biblia se salvó porque esta Biblia le pusieron una portada diferente y la portada era un oso. Y gracias a ese camuflaje que tuvo, se salvó y se preservó. Y hoy está, pues, para todos. O sea, la pueden tener en las aplicaciones, se pueden descargar. Voy a leerles de momento, la nueva traducción viviente. Y dice así, vamos a leer primero la Reina Valera, desde el verso 1, capítulo 23 de Mateo, y mire cómo pone. Entonces habló el Mesías a la gente y a sus discípulos diciendo, escuchen bien que aquí estos son los pasajes del 2 en adelante, son los que traen muchísima sabiduría y mucho sabor. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Esto está hablando al pueblo judío, ¿no? Le dice a sus discípulos, pero recuerde que él al hablarle a sus discípulos, le está hablando acerca de lo que sucedía con el pueblo judío, con los mal llamados rabíes, y ahora veremos por qué, ¿no? Entonces, dice, y no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, o sea, las normativas que ellos inventaron, ¿no? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren tocar. En el libro que le di está toda esta enseñanza. Ahora, versículo 5. Antes hacen todas las obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filactelias, ahora vamos a ver y qué es, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas. ¿Esto no les parece como reconocido? Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, o sea, les gusta, les fascina que los admiren y que los saluden. Y dice, y que lo llamen rabí, rabí. ¿Veme por qué digo lo que estoy enseñando? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. ¿Por qué? ¿Qué significa rabí? La palabra rabí en hebreo significa mi maestro, no maestro, mi maestro. O sea que si yo a alguien le llamo rabí, le estoy diciendo mi maestro. Y eso estoy declarando una autoridad sobre mi vida. Ojo ahí con esa parte. Pero versículo 8 de Mateo 23, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, Yahshua, y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9, y no llaméis Padre
vuestro a nadie en la tierra. Imagínense lo que está declarando aquí. Estas son palabras del Mesías, de Yahshua. Y dice, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vale, ahora, y vuelve y repite en el versículo 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Si ven lo que yo hablo de estas partes que dicen, uy, pastor, es que conocí un hombre que es todo un maestro de Dios. ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy expresando? Estoy expresando un total desconocimiento de la verdad y estoy poniendo como autoridad, las palabras tienen un poder exagerado. Y estoy poniendo por autoridad a una persona que ni siquiera conozco. Y un título no me garantiza a mí nadie, de nadie, ni siquiera de mí mismo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, estábamos hablando de este versículo, ¿por qué lo traigo? Porque como estábamos hablando de 1 Juan 5:7, que es la coma joánica, ¿verdad? Y estábamos diciendo que esta coma joánica sufrieron unas alteraciones al ponerle, al agregarle, ¿no? Que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que estos tres son uno. Eso es falso, esa añadidura fue falsa, ¿no? Que estamos estudiando. Entonces, aún los protestantes han hecho fatal, algo fatal que nosotros debemos entender, y lo mismo el pueblo evangélico, que han tragado, como todos han tragado entero dichas mentiras, y nadie ha cogido a estudiar las raíces de las doctrinas o aún de los libros de las Biblias para saber si tenemos lo auténtico o ha sido trastocado. Por eso el texto sin añadidura de primera de Juan 5:7, ¿cómo quedaría? Tres son los testigos, el ruaj, el agua y la sangre. ¿Cómo quedaría ese versículo de primera de Juan 5:7? Quedaría, y tres son los testigos, el ruaj, o sea, el espíritu, el agua y la sangre. ¿Y por qué habla de esto? Porque la palabra estaba hablando algo muy tremendo, que esa es la herencia de un hijo de Dios. Por eso, cuando esa persona se entrega a ser creyente. ¿Qué es no ser creyente? Pues que no creo que yo sea creación de Dios. No, ser un no creyente es no aceptar que hay un Dios sobre mi vida. Ser un no creyente es no aceptar que la escritura es la revelación de Dios. ¿Y qué es un creyente? Pues que acepta al Mesías, su escritura y la revelación para su vida. Entonces este versículo de 1 Juan 5:7 está por eso diciendo, tú serás sellado con el ruaj, ¿verdad? El agua es la palabra, pero también simboliza el bautizo. Acuérdese que el bautizo de todo el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Cuando cruzaron el mar de las cañas, cuando se dividió en dos, se abrió y ellos pasaron y se cerró. Eso simboliza el bautizo. Por eso nosotros tenemos que con nuestro cuerpo, cuando nos sumergen, abrir las aguas en dos, se cierran y luego emergemos. Y eso simboliza también lo que ocurrió en la cruz, la muerte y resurrección, que enseña Romanos 6. Romanos 6 enseña la obra del bautizo, ¿entendido? Y luego dice, y tres son los testigos, el ruaj, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tú y yo somos redimidos cuando la sangre, aceptamos la sangre, nos bañamos en la sangre, nos cubrimos con la sangre y nosotros entendemos que en la sangre del Mesías estaba su vida y que por eso yo entrego mi vida y me cubro. Cuando me cubro con la sangre, ojo ahí, yo me estoy cubriendo es con la vida del Mesías. Cuando desato el poder de la sangre, estoy desatando la vida, la presencia del Mesías. Amén, eso es algo que quede muy claro. Entonces, si ven cómo el cambio al decir eso, cómo cambia todo, porque ahí la coma esta joánica sufrió, o sea, una
una deformación total. Se perdía el sentido de la palabra en ese pasaje al poner Padre, Hijo y Espíritu. Y los que dan los tres testigos de Dios, o sea, como Él dice, yo tengo unos testigos que tú cuando te presentes ante mí tengo que ver en ti tres cosas. Testigo número uno, mi espíritu en ti. Cuando tú te presentes en mí, yo tengo que ver llenura de mi palabra. Y número 3, yo tengo que ver que tus pecados han sido bañados por la sangre de mi Hijo, el Mesías. Si no es así, no hay negocio. ¿Lo entendemos? Y no es lo de Padre, Hijo y Espíritu. No, no es así, ¿vale? Pero ¿por qué les traje Mateo 23? Porque Mateo 23 es una enseñanza poderosísima donde nos enseña que precisamente la Escritura dice, este Mateo que tenemos actualmente en la Reina Valera, ojo con este dato, apúntenlo. El Mateo que tenemos de 1960 es una traducción del Mateo griego, no es del Mateo hebreo. Y el original es hebreo. Eso toca tenerlo claro. Si yo no lo tengo claro, luego me confundo. Según los estudios de Nehemías Gordon y Michael Rood, apunte esos nombres, así los buscas, son importantísimos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron leyendo, comparando el texto griego del texto hebreo de Mateo, porque están los dos, fueron descubiertos hace pocos años, el Mateo hebreo, y el Mateo hebreo apunta a un Mesías caraíta. Y ahora les voy a... ¿Qué significa caraíta? Los que se leyeron el libro, que ese libro en más de 2 días no se lo lee uno. En 5 horas concentradas te lo puede leer. Un caraíta, ¿qué es un caraíta? Los judíos caraíta, apúntalo, son los que se basan o se ciñen solo a la Torá y no se ciñen a la ley oral. ¿Entendido? ¿Por qué? Les voy a enseñar esto también, que está en el libro. Que cuando los judíos dicen que cuando nuestro rey le dio las 2 tablas, ojo a este dato, que este dato es importante sobre todo. Mire, hay cristianos, hay creyentes que no saben estos pequeños datos y por no saber estos datos dan vueltas como Israel en el desierto. Apúntense este dato, por favor. Concéntrense. ¿Qué es? Cuando a Moisés le dieron, ¿cuántas tablas le dieron? 2. ¿Verdad? Y por eso las llamamos las, en plural, tablas de la ley. Entonces se enseña, según la cultura y según la historia hebrea, se enseña que una de estas tablas era la ley escrita y la otra la ley oral. ¿Lo apuntaron? Y que por eso los judíos entonces tienen la ley escrita y la ley oral. Y la ley oral es la que se va transmitiendo, como lo dice su nombre, oralmente, o sea, se va contando y es la que se le puede añadir, ojo, se le puede añadir a esa ley lo que los sabios rabinos vayan viendo que se le puede añadir. Ojo, esto es cultura hebrea. Pero los caraítas no aceptan sino solo la Torá. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no hay 2 leyes, solo hay una ley. La ley escrita, o sea, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y no hay más. Y los profetas que respaldan esa ley. ¿Lo están entendiendo? Entonces los caraítas enseñan que ellos no obedecen a la ley oral. ¿Por qué no la obedecen? Por lo que dice Mateo 23, 2 y 3. ¿Y qué dice Mateo 23, 2 y 3? Dice, escuche, aquí dice en la cátedra de Moisés, en el original dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, en la versión de hebreo dice, no lo guardéis, sino haced conforme, dice conforme a la escritura y no a lo que hacen. Ahora,
En el versículo 4 dice, y esos versículos, los que están diferente traducidos del griego, ojo a eso, al hebreo, son los versículos 2 y 3. Porque en esta versión dice que así que todo lo que os digan, que guardéis guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conformes a sus obras. Pero este versículo, si fuera del Mesías, que él lo estuviera diciendo así, el Mesías nos estaría engañando y robando y se estaría negando. ¿Saben por qué? Mateo 5:17. Porque Mateo 5:17 estaría entonces contradiciéndose. Por eso es que tenemos que entender esto bien. Y mire lo que dice Mateo 5, y está hablando igualmente del Mesías, ¿no? Dice, no penséis que he venido para quitar, abrogar, suplantar la Torá y los profetas. Sí dice, no lo penséis. Ojo, dice, ni siquiera lo pienses. ¿Habías visto esa parte? Ni siquiera lo pienses. Y pone, no he venido a abrogar, o sea, a cambiar. Y si no dice, si no he venido a cumplir. Y en otras versiones, ¿qué palabra se usa? Ahí, ¿qué palabra se usa? En Mateo 5:17. Voy a leerle la nueva traducción viviente de lo que dice. Y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Y mire lo que pone. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. O sea, más claro, ¿para qué vino el Mesías? Entonces Mateo 23, si voy a Mateo 23, es donde entiendo que hay una contradicción. Porque nuestro Mesías, apúntalo bien, jamás estuvo de acuerdo con las tradiciones de los fariseos, solo con la Torá. Tú y yo tenemos que ser hombres que debemos permanecer, ojo, apunta esto, y filtrar todo por la Torá y los profetas. Torá y profetas. O sea que todo el Nuevo Testamento, un hijo de Dios aplicado, estudiado, que quiere ser uno de esos 144,000, ¿qué hace? Se estudia y filtra todo el Nuevo Testamento, ¿con qué? Con la Torá. Porque nomás aquí vemos ese problema, ¿no? Ahora, ¿por qué lo digo? Ahora, voy a ir a otro asunto que alguien puede decir, no es de lo mismo, pero es de lo mismo. Es asunto de leyes. ¿Qué significa Torah? ¿Se acuerdan de qué significa Torah? ¿Cómo? Instrucción. Sí, ¿y para qué fue dejada la Torah? La Torah es un cerco de protección, las instrucciones que nos protegen. ¿Entendido? Ahora, otro pasaje que se malusa, que se malinterpreta también, ¿cuál es? Es el pasaje donde Pablo dice que no importa si una persona no está circuncidada o si está circuncidada, ojo con esto, sino lo que importa es el corazón. ¿Y esto qué ha pasado? Que las personas lo han tomado y han dicho, no, circuncidarse, no, uno no se debe circuncidar, nosotros no nos debemos circuncidar. La ley que dicta, tu filtro no es el apóstol. Tu filtro no es el apóstol, pero es el apóstol Pablo. Pero Pablo, tú tienes que tener cuidado, no con Pablo, sino cómo se ha tergiversado las palabras del apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? Y que si él era judío de judío, rabino, ¿qué él era? Un amante y un ceñido ¿al qué? A la escritura, a la Torá. Entonces, si él no se salió de la Torá, ¿tú crees que las palabras de Pablo yo las puedo tomar como excusa para no obedecer la Torá? Y en el sentido de la circuncisión decir, no, yo voy a hacer una circuncisión espiritual. Más espiritual que Pablo, el Mesías y cualquiera. Si el Mesías se circuncidó, si Pablo era circuncidado, solo con ellos dos. Si tu padre, que si tú eres creyente, tu padre es Abraham y él se circuncidó a la edad de 90, 80 años, ¿tú quién eres para no circuncidarse y yo? O sea que afuera los prepucios.
Así hay un libro que se llama Afuera los prepucios. ¿Entendido? Busque ese libro, Afuera los prepucios. ¿Por qué? Porque todo el que es hijo de Yahweh, todo el que su Dios, su rey, su guía, su rabí es Yahshua HaMashiach, pues esa persona tiene que estar bajo la ley. Y si bajo la ley te pide hacer algo físico, lo haces. Amén. 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 Espero que haya quedado claro. Ahora, vamos a seguir mirando. La Trinidad fue escogida, lo tremendo, como no se filtró. El protestantismo no la filtró, no dijo vamos a, ya que vemos que abusan los romanos de ciertas áreas, no la filtraron. No la filtraron. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Filtrar esa doctrina. ¿Cómo? Yendo hasta todos los archivos que haya en la historia de todo cómo se consignó, por qué son 66 libros y por qué unos fueron excluidos y por qué unos libros que parecen que uno los lee y son superpoderosos, ¿por qué los sacaron? Por ejemplo, nomás los testimonios de todos los patriarcas son poderosísimos, los sacaron. El libro de Enoc es poderosísimo porque nos muestra el reino que nosotros vamos a vivir. El libro de Enoc te muestra el reino de ángeles, lo que va a ser los hijos, los redimidos de Dios. Nos muestra cómo es usado Enoc, es como vamos a ser usados nosotros. Que aún los ángeles piden permiso, que aún los ángeles llaman a Enoc para decirle intercede por nosotros delante del Abba. Imagínate lo tremendo. Pero esos libros, ¿quién los castró? ¿Quién no los robó? La misma institución que todo mundo hoy está siguiendo doctrinalmente. Porque todo mundo, ¿ustedes por qué creen que la Escritura dice, huid de ella en Apocalipsis? Huid de ella, pueblo mío. Porque todo el mundo está bajo los tentáculos de Roma. ¿Y cuáles son los tentáculos de Roma? Psicológicos, culturales. Nos metieron en la cultura, nos dañaron, nos engañaron. Ahora, la Trinidad fue entonces acogida por cientos de religiones. Todas las religiones tienen un punto de partida en la base romana y su trasfondo. Y durante la historia los creyentes no se han preocupado por la existencia de ¿qué? De las raíces hebreas ni de la cultura que sigue la Escritura, sino ellos han seguido una tradición de hombre. Miren el peligro. Hemos seguido ¿qué? Tradiciones. Y nuestro Dios dice que nosotros somos de los que debemos seguir tradiciones de hombres. Ahora, nosotros, por eso nosotros tenemos que ver que nuestro Rey en toda la Escritura nos hace ver que nosotros no tenemos que vivir bajo tradiciones. Mateo 15:3, apúntenlo. Mateo 15:3, respondiendo el Mesías les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis? Mire lo que les di. El Mesías siempre hizo que, hizo caer en cuenta al pueblo de que por qué ellos la Torá la desechaban y por qué ponían los mandamientos de los rabinos. ¿Sí ve? Torá y mandamientos, doctrinas de hombres, de rabinos. Eso lo tenemos que tener claro. Y aquí habla de eso. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, o sea, la Torá, por vuestra tradición? ¿Y qué es la tradición? Lo que te han enseñado tus maestros. ¿Sí lo ven? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, no me le añadan, no me le quiten. Ese era el mandamiento. Porque los rabinos, ¿qué estaban haciendo? Los rabinos decían que si tú tenías que dar, ojo con esto, una ofrenda, por ejemplo la de las primicias, ellos decían, aquí trae la ofrenda de las primicias al templo. Y tu vida no nos importa. Ojo con esto. Y entonces hacían que las personas, si tenían una deuda, ojo con esto, o si tenían un familiar con hambre o con necesidad, lo descuidaran, pero que trajeran su ofrenda. Y el Mesías, que le dijo, no invaliden la ley.
¿Por qué? Porque en la ley, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el último, el primero y el último, amar a nuestro Abba, Padre, con todas las fuerzas y el corazón, y a nuestro prójimo como a sí mismo. Por eso dice que este se resume en un mandamiento, el primero y el último. ¿Lo entienden? ¿Y ellos qué hacían? Hacían tropezar a las personas. ¿Y cómo las hacían tropezar? Porque habían intereses, lo que siempre ha habido. ¿Interés de qué? Monetarios. Monetarios. Si el templo se tiene que acabar, pues se acaba este templo. Pero primero están las vidas, los corazones. Si tú tienes que no traer una ofrenda, ¿quién es el que debe cuidar el templo? Los sacerdotes, los esclavos. No, el Dios del templo. ¿Lo entienden? Y por eso el Mesías les estaba haciendo ver cómo cambiaban y direccionaban mal los mandamientos por egoísmo. O sea, aparte espero que quede entendida y clara. Ahora, la Trinidad fue siempre una ilusión que nunca existió y que si luego tú la vas a mirar, no tiene un fundamento verdadero cuando quitas esos versos que acabamos de ver, como Primera de Juan y como también Juan 17 y como vimos si nosotros vemos el Mateo hebreo. ¿Entendido? ¿Y yo qué hice? Me busqué el Mateo hebreo y se los envié. Todo el libro de Mateo hebreo lo tienen ustedes en PDF. Para que luego digan que no me esfuerzo para las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente esta enseñanza, esta doctrina de lo que es, todo lo que es la falsa Trinidad, se sustenta con el Mateo hebreo. Otra cosa es que de pereza leerse eso tanto y todo eso. ¿Y cuándo me lo voy a leer yo, pastor? Pues eso ya es otro asunto. Es otro asunto. Les mandé el otro libro, que eran 77 hojas solo. Y trae todo este estudio. Yo sí me lo leí y es una bendición total. Porque nos abre los ojos acerca de la realidad de las traducciones que nadie había enseñado. Porque aún estudiando teología a ti solo te enseñan y te dicen, no existen tantas traducciones y los originales son estos y le dan a uno una cantidad de nombres que te dejan aburrido. Pero nunca te muestran qué diferencia hay de una traducción hebrea a una griega o un evangelio copto no te enseñan, te dan solo reseñas y te dejan con solo información, ojo, pero no con la sabiduría y el entendimiento. Y eso es lo que mata. Por eso la teología más pura es la hebrea. ¿Por qué? Porque muestra las raíces de los problemas. Ahora, entonces dijimos que la Trinidad siempre ha sido una ilusión. Y va a ser difícil quitarlo, y yo lo entiendo. Porque usted va a decir, y entonces, mira esto, todo el catolicismo, todo el cristianismo, todos los evangélicos y protestantes, y todas las miles de religiones que usan Padre, Hijo y Espíritu, ¿cómo están? Fuera de foco y erradas. ¿Y quién está en foco? ¿Y quién está enfocado? ¿Quién está en la verdad? El que obedece, el que se ciñe a la Torá. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ceñirnos. Y todo lo que se salga de ahí, no aceptarlo de ningún modo. ¿Entendido? ¿Y por qué estamos con esto? Porque en los últimos tiempos se va a probar quién obedece la palabra, quién es fiel a los mandamientos. ¿Qué dijo el Mesías? Si me amáis, no dijo en Mateo 5, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es mis mandamientos? ¿Dónde están los mandamientos? En la Torá. ¿Dónde están los mandamientos en la Torá? No están en la carta de Pedro, de Romanos, de Hechos, de Corintios. No, en ninguno de esos. No están ahí, están en la Torá. En Éxodo 20 y en Levítico. O sea que, así que nosotros, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, guarda la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá, apúntenlo, los mandamientos son el resumen de toda la Torá. ¿Qué son los mandamientos? El resumen de toda la Torá. Y
¿Cuántos mandamientos hay? 10. Los primeros 4 mandamientos, apunten eso, son obediencia y servicio a Dios. Los primeros 4 mandamientos son obediencia y un servicio, o sea, una ofrenda a Dios. Y los 6 restantes son de obediencia y bendición para los demás, para mis hermanos. Eso nosotros lo debemos entender, que ese es el poder de la Escritura. Y si yo desobedezco cualquiera, dice la Escritura, cualquiera de uno de estos mandamientos, yo anulo todos. ¿Por qué? Porque, escúchenlo, en la matemática del hombre, 10 menos 1, ¿cuánto es? 9. Eso es en la matemática humana. Tú dices, tienes 10, te quito 1, te quedan 9. En la matemática de Dios no es así. En la matemática de Dios es 10 menos 1, 0. ¿Cómo? No cumpliste este mandamiento, reprobaste todos los otros. Ahora la pregunta es, de los 10 mandamientos, ¿cuáles yo cumplo? ¿A cuáles me someto? ¿Cuáles practico? ¿A cuáles me rindo? ¿Y a cuáles yo desecho o me hago el que no me entero? Este Shabbat, el Shabbat va a ser el filtro de los corazones. El Shabbat de aquí a un poco tiempo va a ser lo que va a ser una división total entre quién es de Dios, quién es un verdadero creyente y quién siempre fue un fanático solo. Porque los fanáticos obedecerán al mundo y dirán, no, me quedo con el mundo. Dicen que adoremos el domingo, adoraremos el domingo. Créame lo que viene ese día. Miren las noticias lo que está pasando. Miren por favor los catecismos lo que ponen, que la idea del domingo es establecerla mundialmente. Miren las noticias. Todo lo que se está haciendo, los acuerdos que se están haciendo religiosos con los líderes mundiales son para establecer cosas únicas, un día de adoración único, una moneda única, un líder religioso único, una sola religión y un solo gobierno mundial. Así que despertemos. Ahora, esta doctrina de la Trinidad, ¿por qué dañina? Porque confunde a la persona al creer que tiene que adorar a 3 dioses. Pero ¿a quién le hablo? ¿A Jesús o al Espíritu o al Padre? Pero ¿cómo hago? Y si le hablo al Espíritu, ¿le estaré hablando al Padre? ¡Ay! No, ¿y qué tal se ofenda el Padre? ¿Y qué tal se ofenda al Mesías? Y no sé a quién. Eso que fue lo que creó. Que nos volviéramos hombres con 3 dioses. Que cargáramos 3 dioses, 3 estampas, 3 figuras, 3 imágenes. Usted dirá, pero imágenes no cargamos los creyentes. Sí, pero hay 3 imágenes en tu mente. Y eso ya nos hace romper el segundo mandamiento. No te harás imagen de nada de lo que está en la tierra. Y si yo tengo 3 imágenes, ¿a cuál de esas 3 imágenes le oro yo? Piénselo un poco. ¿Lo entienden? ¿Lo van viendo? Entonces, por eso es que esta doctrina de Trinidad es para dañar, es para corroer la imagen del Dios vivo en nosotros, en nuestro entendimiento. Esto es aberrante porque destruye la unicidad y la simplicidad de nuestro Dios. ¿Lo entienden? Ahora nosotros, al enseñarnos que son 3 dioses, ¿qué nosotros vamos a hacer? Pues que no vamos a saber ubicarlos bien, ni con cuál soy más amigo, con cuál menos, y si soy más amigo, ¿será el Espíritu Santo? ¿Y Jesús dónde lo dejo? ¿Y el Padre a qué horas? No tengo tiempo para los 3, me va a tocar escoger uno. ¿Sí entienden? Son cosas que se pueden dar. Y ahora, cualquier pastor a usted le puede enseñar que las personas siempre vienen con estos problemas. Pero ¿cómo es? Es primero el Padre, ¿no? Pero ¿y el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué hago? Me sobra, no sé. No, pero no puedes descuidar tu comunión con el Espíritu. ¡Wow! ¿Y ahora cómo hago? Entonces estoy pecando y se sienten mal. ¿Lo entiende? Eso, todo, escúchemelo bien, toda doctrina, apunte, lo que confunde, no es de Dios.
toda doctrina que confunde no es de Dios, porque las doctrinas bíblicas de la palabra que dice son para que conozca la verdad y esa verdad te lleva ¿a qué? A libertad, a liberación, a ser libre de ataduras. ¿Entendido? Ahora, es como, esto es como tener un Dios con diferentes departamentos, ¿no? ¿Y con cuál departamento voy? Ah, no, si no haces el orden correcto de departamentos, pues no eres escuchado. Es eso. Si voy al Espíritu, no, era primero a Jesús. Ay, o sea, me salgo del departamento, del despacho del Espíritu y me voy al de Jesús y luego ahí sí podré pasar al del Espíritu y el del Espíritu me enviará al Padre. O algo así. No, eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos confundamos. Por eso nosotros debemos ir, vayan a Mateo 17, 22, Juan 17, Juan 17, 22, y vamos a mirar la escritura. ¿Qué pone la escritura? Juan 17, versículo 22. Y nos dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Unidad, uno, somos una unidad. Lo que ustedes están viendo es la representación del Padre. Pero ¿por qué en Hijo? Escúchelo. Porque como nuestro Rey, nuestro Adón, nuestro Dios, creó el mundo con lo del matrimonio, con la imagen de un padre, de una madre y el fruto hijos, entonces Él por eso nos dio una manifestación suya como hijo. ¿Por qué? Porque Él necesita, Dios el Abacados necesita que sus criaturas se identifiquen con Él como. ¿A quién envió? A su Hijo. O sea, para que nosotros veamos la imagen. Yo quiero que ustedes sean como este. ¿Cuál es este? El Mesías. ¿Cuál es este? Mi Hijo. Quiero, porque dice, puesto los ojos en mi Hijo. O sea, en la imagen que quiero que ustedes tengan. Porque si ustedes tienen esta imagen mía, cuando ustedes vengan a mí, ustedes serán para mí y nos haremos uno. Y así, si tú te haces uno en el Mesías, tú serás uno conmigo, pero yo te pongo una imagen. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. El intelecto que te doy hoy es para que lo entiendas así. Fíate en el Mesías, sigue la Torá. El Mesías siguió la Torá y cuando tú te fías de Él, te apoyas en Él, caminas como Él, piensas como Él, obras como Él, ¿qué has hecho? Has cumplido. Porque no has de... ¿Y qué es lo que el Mesías mostró? Una total e íntima relación de amor con el Padre. ¿Y qué es lo que tengo que tener yo y qué es lo que tiene que tener cada creyente? Una íntima relación con el Mesías, de amor. ¿Por qué para mucha gente, y que eso lo dicen aún personas que están encima de púlpitos, pero es que ser santo es muy difícil? Porque no hay amor por Dios. Porque la escritura lo dice en primera de Juan 4, que el principio de nuestro Dios es amor. Y si yo me salgo de ese principio, todo me quedará cuesta arriba. Todo me quedará cuesta arriba. Pero si yo lo amo, que es lo que el Mesías nos mostró, un amor total, radical y completo. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Y eso qué hizo? Que fuera excelente y perfecto. ¿Nosotros a quién debemos seguir? Al Mesías. O sea que el Mesías es Yud-Heh-Vah-Heh, el Padre. ¿Y el Padre quién es? El Mesías. Son uno, son uno. Por eso los nombres precisamente nos lo muestran y están ahí todo el tiempo mostrándonoslo. Que el Padre es en el Hijo, en Yahweh y en el nombre de Jehová o Yahweh y Yeshua es las mismas letras, solo mostrando con el Mesías parte de Hijo y con la otra el Padre, el gran yo soy. Por eso es que el Mesías decía yo soy, yo soy. ¿Y quién fue el que se identificó a Moisés como el yo soy?
¿El Padre o el Mesías? El mismo Dios. Por eso Elohim es el Mesías. Y por eso es que nosotros cuando leemos los libros de Daniel es cuando vemos al Mesías que se muestra, que se identifica como el defensor de su pueblo. Eso está en Daniel 12, en Daniel 12. Entonces nosotros por eso tenemos que aprender a conocer la dinámica de la palabra. Ahora, él dijo que él era uno. ¿Con quién? Con su padre, o sea, que él es el mismo padre, por eso se lo dijo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me habéis visto, ¿no? Entonces que él es uno, o sea que la Trinidad, que es un causante de ¿qué? De división, porque la Trinidad divide. La Trinidad no une, sino divide a las personas, divide en la mente a su creador, ¿no? ¿En qué es lo que hace el Mesías? Nos une. Por eso dice en Juan 14:6, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Y lo repitió 3 veces, yo soy, yo soy, yo soy. Camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, porque el medio humano que el Padre otorgó para el hombre, la escalera que le mostró a Jacob allá 700, 800 años antes, ¿qué fue? Pues era esa escalera el Mesías. Entonces nosotros debemos entender esos conceptos que queden bien claros. Ahora, entonces nuestro Dios hizo un solo camino. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es el aliento, es el sello de nuestro Dios, el sello. Y por eso el sello de Dios, dice la Escritura, que es el que nos da la convicción de ¿qué? De que somos hijos de Dios. Convicción de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos la convicción. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Espíritu, el Ruach, el aliento del Padre, que nos dice, sí, tú eres parte del Padre. Sí, tú ya no eres un advenedizo. Tú ya no eres un errante. Tú eres parte de la familia celestial. Amén. Entonces, eso es importante. Que nosotros lo entendamos. Vamos a seguir ahora. Apúntense Romanos 8:16 ahí, luego se lo leen en casa. Romanos 8:16, donde dice que el Ruaj de Dios es el que nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. Ahora, vamos a mirar otra parte. O voy a terminar esta parte con 1 Timoteo 2:5. Primera carta a Timoteo. Búsquenla por favor. 1 Timoteo. Timoteo, se me perdió. Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. ¿Y qué pone? Si este versículo no te aclara un poco todo lo que hemos hablado, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre el Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach. ¿Quién dice? Hombre. ¿Más claro? O sea que este versículo que encierra algo poderosísimo, y gloria a Dios porque están esos versículos para darnos ese entendimiento. Lo repito, porque porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Yahshua HaMashiach, el hombre. ¿Entendido? Por eso el Mesías hombre es Dios mostrándonos una imagen. Dios puede convertirse en lo que Él quiera, que luego lo que vamos a ver más adelante. ¿Entendido? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí y espero que eso haya quedado en sus mentes claro. Y ya saben que tienen el número de WhatsApp para cualquier cosa que necesiten, pues lo vamos hablando. Y si alguien se quedó algo, pues devuelve
el vídeo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza y todo poder, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por tu palabra que es poderosa, que es eterna, que es santa. Bendito Rey de Reyes, gracias por abrir los ojos de tu pueblo. Gracias porque sabemos que el que es fiel a tu palabra recibe libertad. Pero ser fiel no es oírla y obedecerla. Ser fiel es también investigarla, estudiarla, analizarla y recibirla. Padre Celestial, que se acabe en el nombre de tu Hijo Santo tanto oidor de tu palabra y que nos volvamos más escudriñadores de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Santo, bendito Rey, porque tú eres el que anhela ser el rabí, el maestro de cada hijo tuyo. Te presentamos a todo tu pueblo. Te presentamos a todo creyente que quiere encontrar la verdad en ti, soberano, gran yo soy, soberano Abba Kadosh. Te presentamos tus hijos, bendito Rey de Gloria, donde quiera que estén en los 4 puntos cardinales, para que tu gloria, tu amor, tu presencia, les dé convicción de tu palabra y de tu verdad, y ellos puedan ceñirse a tu palabra cuando lean los textos y vean que eres tú el que les habla, y que vean que eres tú el que los enamoras con un amor que va más allá de toda emoción humana. Te alabamos y te bendecimos por tu amor y por tu fidelidad. En tu nombre santo, Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Amén y amén. Bendiciones y por favor suscríbete y dale like.